para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para repasar los principales titulares que deja esta primera semana de mayo. El lunes, primer día de la fase 0 de la desescalada. Volvían a levantar la persiana algunos comercios y con la vuelta al trabajo entraba en vigor la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público. Ella es la primera clienta de la peluquería de Miquel Lucea en su nueva reapertura. Bueno, yo pensaba que habría alguien antes que yo. Navarra comienza su camino hacia la nueva normalidad. Ferreterías, tiendas de no más de 400 metros cuadrados, el pequeño comercio arranca la desescalada. Día 1 de la fase 0 y comercios como esta librería ya están abiertos. Eso sí, para adquirir alguno de los libros será necesario pedir cita previa. Por ahora no podremos hojear un libro en una librería o disfrutar de un pincho en un bar, pero en muchos establecimientos de Pamplona compartían la alegría de poder abrir. Pues nosotros muy emocionadas, por lo menos porque empezamos a abrir. Ante todo, la palabra es felicidad. Vamos, volver a trabajar, volver a abrir la puerta del local, volver a trabajar con muchísima ilusión. Y el año que viene yo creo que vamos a trabajar más. O sea, yo creo que esto es un paso atrás para saltar. La crisis del coronavirus ha dado un duro golpe a la hostelería, que retoma la actividad con duros requisitos sanitarios y solo para atender pedidos. Ahora un poco reactivando el tema, nosotros ya, de hecho ya la semana pasada ya nos pusimos en marcha con el tema de la comida a domicilio y la verdad que este fin de semana pues las cosas se han ido bastante bien. Los negocios estarán operativos en su horario de apertura habitual. En tan solo 2 meses las mascarillas han pasado de considerarse recomendables a ser obligatorias. Si lo dicen, algún indicio tendrán, ¿no?, para aconsejarlo. Esta es la imagen que más se repite en los accesos y paradas del transporte público de toda la comunidad. Ya estamos en la fase 0 de la ya denominada desescalada y a partir de hoy las mascarillas se han convertido en el abono diario indispensable para poder subirse a cualquier transporte público. Me parece muy bien porque son espacios reducidos. Sí, buenas, sobre todo para la gente que todavía no se ha podido hacer con ellas, pues bien, es una manera de incentivar el uso. Ya era hora. Yo no tenía mascarilla, así que esta es la primera. Desde las 7 de la mañana, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral, Protección Civil y Policía Municipal se han encargado de repartirlas. Y es que ver a la gente paseando con mascarilla ya no nos sorprende. Ya parece que se está poniendo una cosa, ¿no?, normal. Aunque algunos continúan con su odisea diaria. Que tampoco con las gafas es cómodo, creo. Será obligatorio cubrirse la nariz y la boca entre todos los usuarios de los servicios de autobús, taxi, VTC, ferrocarril, transporte aéreo y marítimo. Una medida que pretende sensibilizar a la población de las acciones de autoprotección frente al virus. El martes conocíamos los datos del paro que deja abril, un mes que sube un 8% al desempleo sumando 3.000 parados más. Un total de 40.442 personas no tienen trabajo en Navarra. Un día en el que el Gobierno de Navarra afirmaba que la comunidad foral estaría preparada para entrar en la siguiente fase, la fase 1, y para cuando terminen todas las fases y llegue lo denominado como nueva normalidad, previsiblemente en junio el Ejecutivo prepara ya un plan de reactivación socioeconómica. Días además que suman anécdotas en los cuerpos policiales. Vean. No cabe duda del impacto directo y negativo que está teniendo el coronavirus en el mercado laboral de nuestra comunidad. En tan solo 2 meses se han destruido 6.500 empleos. Se aproxima a los peores meses de la crisis anterior, cuando abril es uno de los mejores meses para el empleo en Navarra. El paro se vuelve a disparar en Navarra por segundo mes consecutivo. De los más de 3.000 nuevos desempleados en el mes de abril, el 80% pertenecen al sector servicios, uno de los más perjudicados, seguidos de industria y construcción. Donde sí hay una ligera caída del desempleo es en el sector de la agricultura. Si te pones a fabricar una cosa y no la puedes vender, el problema es ese. Que nos vamos a tener que apretar el cinturón muchos. La sensación de incertidumbre invade la calle, aunque no se pierde la esperanza. Terminará recuperándose cuando
Es la incógnita. Bueno, vamos a tardar, o sea, yo digo 1 año mínimo. Estoy trabajando, entonces yo mantengo la esperanza. Muchos trabajadores se encuentran en situación de ERTE. Nosotros hemos tenido ERTE. Que va a ser complicado, eso está claro. No estoy en ERTE, no estoy en nada y es una situación un poco complicada. Los agentes sindicales valoran la aplicación de los ERTEs como medida para garantizar la seguridad laboral. Los datos serían mucho más negativos de no haberse puesto en marcha los mecanismos de expedientes de regulación temporal de empleo. Creemos necesario la prolongación de los ERTEs hasta la total normalización de la situación. Maeztu manda un mensaje de confianza y pone el foco en las fortalezas de la economía navarra. Somos la comunidad que menos empleo ha destruido. Con todo, las nuevas contrataciones se han desplomado y el empleo juvenil es el más afectado. El número de afiliados a la Seguridad Social también se reduce en más de 4.000 personas. Desde la Cámara de Comercio asemejan estos datos a los de hace 10 años. Estos valores son una fotografía de cómo afecta el COVID en Navarra. Navarra cumple los criterios sanitarios para pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del 11 de mayo. Navarra cumple con el número de camas UCI y con los requisitos más estrictamente sanitarios. Sí que pediremos ese pase. Y será cuando acabe esta desescalada cuando el Ejecutivo de Chivite quiere poner en marcha su plan de reactivación económica y social. Sobre unas líneas básicas, el Gobierno va a comenzar a negociar las medidas concretas con los agentes de la sociedad navarra. De la mano, como he dicho, de las entidades, de las organizaciones, de los colectivos, de las universidades y también de las aportaciones de los partidos políticos. No queremos salir de esta crisis como se salió de la crisis del año 2008, sabiendo y siendo conscientes de que van a ser momentos difíciles. Con los miembros que ya tenemos, con las herramientas que vamos a activar, con la participación y el talento, estoy convencida de que pasaremos este trance, de que vendrán tiempos mejores y de que sin duda hay esperanza en el horizonte. Un plan para el que podrá contar con la parte que le corresponde a la comunidad foral de los 16 millones de euros del Estado central. Vamos a poder participar de esos 16.000 millones. Lo que no quedó tan claro en la reunión de ayer es esos 5.000 millones que tienen que ver con la pérdida de recaudación, con qué criterio se va a medir. El Gobierno foral está pendiente de celebrar con el central la reunión bilateral para la negociación del convenio económico. Sobre la necesidad o no de la prórroga del estado de alarma, María Chivite es muy clara. Si hay otras alternativas que se pongan encima de la mesa, pero en este momento nadie ha puesto otra alternativa encima de la mesa. La presidenta ha querido también tranquilizar a los ayuntamientos navarros, asegurando que serán las propias entidades locales las que hagan uso de su remanente. 190 propuestas de sanción en una ciudad con 200.000 habitantes. La mayoría de la ciudadanía respeta la normativa, tanto franjas horarias como distancia de seguridad en paseos y deportes. Así lo asegura Policía Municipal, que hace un balance positivo en este cuarto día de la fase 0, aunque eso sí, señala. Somos expertos en buscar excusas cuando un policía pide explicaciones por una situación o por una localización, ¿no? Y ya se decía que las mentiras tienen las patas cortas. ¿Dónde va usted, caballero? A Carrefour a comprar. Pero si es domingo. Está cerrado. Pues entonces a comprar tabaco. ¿Y a comprar tabaco dónde? Bueno, pues a otro establecimiento que vende tabaco, a una gasolinera. Pero si va usted en sentido contrario. Pues entonces me habéis pillado. Días en los que también reina la confusión. Policía Municipal, sí, dígame, señora. Que ya pueden venir cuando quieran. El compañero que está en la central se queda sorprendido que podemos ir, pero ¿para qué? No le entiendo, señora. Sí, que ya tengo la bolsica de basura preparada para que la bajen, porque como yo estoy recluida, me han dicho que no puedo salir de casa. Anécdotas que también dejan los teléfonos de Navarra Televisión, ya lo pueden leer. Puedo abrir la ventana para ventilar sin peligro, me aburro en casa, puedo bajar al coche a escuchar la radio, puedo ir a matar un cordero para una celebración familiar. Y las dudas que atiende Policía Foral al otro lado del teléfono tampoco dejan indiferente a nadie. ¿Puedo dar de comer a los gorriones? Siendo novios, ¿podemos ir de la mano? ¿Las berzas del huerto tienen coronavirus? Hoy volví al movimiento a la Ciudadela. Los cuerpos de seguridad recuerdan que para seguir subiendo peldaños es vital la responsabilidad de la ciudadanía. Arrancaba el miércoles una inusual campaña de la renta que se hace desde casa, por internet o por teléfono, algo que ha colapsado el sistema. Desde las escuelas infantiles privadas se planteaban la posibilidad de no abrir sus aulas por la falta de ingresos y obtenían respuesta del Ejecutivo. Y nos quedamos en el ámbito educativo porque el consejero de Educación presentaba la nueva oferta de formación profesional de cara al curso 2020-2021.
Hoy comienza la campaña de la renta en Navarra y lo hace de una forma atípica. Las oficinas de Hacienda Foral lucen así, cerradas y con la persiana bajada. Los contribuyentes no podrán hacer ni presentar la declaración de forma presencial. Lo tendrán que hacer por internet o vía telefónica. Sí, no me lo imaginaba que estaban cerrados, yo creí que estaría abierta. Yo quiero venir aquí, no lo sé cómo me voy a apañar, no tengo ni idea. No nos queda otra. Sorpresa e indignación entre muchos contribuyentes tras ver que las oficinas de Hacienda no estaban abiertas. Además no ponen ni siquiera ahí nada. ¿Por qué no habrá Hacienda bien preparada, con mamparas, con todos los utensilios? Que sea con servicios mínimos deberían estar, porque así como trabajan en los supermercados o en otras empresas. Llegaban con toda la documentación impresa. Su asombro se ha visto reflejado al ver que solo podían hacer la declaración vía telefónica o por internet. Por eso las conversaciones en las calles colindantes a las oficinas eran la misma. Está bien planteado, otra cosa es que haya gente que tenga dificultad. Que ya tenemos una edad y no controlamos internet, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y ahora estamos todo el mundo con incertidumbre, ¿que para qué? Voy a llamar y a ver qué me dice. Tal y como hemos comprobado, durante unas horas el teléfono se ha colapsado. Ha llamado usted al teléfono de consultas de la campaña de la renta. Si necesita ayuda para hacer la declaración por internet, pulse 1. Si quiere consultar sobre... Cada vez que llamas a ellos te cuesta un montón. La página web también ha fallado por exceso de usuarios, así lo reconocía el portavoz del Gobierno de Navarra. Nos consta que ha habido una pequeña caída del sistema que se está solucionando. Es decir, que también es una situación habitual en los primeros días de todas las campañas de la renta de los últimos años. A través de este comunicado, las entidades financieras han anunciado que no realizarán declaraciones presenciales y que evaluarán la situación a primeros de junio. Entiendo que en estos momentos del estado de alarma, en esta fase en la que estamos, pues es muy difícil que esa situación se pueda producir. Con todo, Remírez ha mandado un mensaje de tranquilidad. Tiene que primar preservar la salud pública, señalar que hay plazo hasta el 20 de julio, por tanto, hay tiempo. Tiempo donde los contribuyentes esperan que se les resuelvan todas las dudas. Siguen aumentando los efectos colaterales de la pandemia. Ainhoa es la directora de esta escuela infantil. Lleva más de 7 semanas sin poder abrir sus puertas y tampoco sabe con qué medidas hacerlo. Para abrir necesitamos unos requisitos mínimos legales, que nos lo propongan, me da igual sanidad, me da igual educación, pero que nos propongan, que nos digan estas son las medidas mínimas que tenéis que tener para poder abrir. Ellos se sienten excluidos al no haber recibido ninguna información para la apertura de estas escuelas. Hablan de 0 a 6 años, pero todo lo que dicen lo dicen referente a los colegios. Esta es una de las escuelas infantiles privadas más grandes de Pamplona y tampoco saben ni cómo van a abrir ni cuándo van a poder hacerlo. Además, 11 trabajadores se encuentran en situación de ERTE. Estos centros son privados y no dependen de la financiación pública, sino de las familias. No podemos hacer teletrabajo. Necesitamos abrir por nuestras economías y por las personas que tenemos trabajando a nuestra disposición. Esta situación está afectando a todos los centros de la comunidad foral. Muchos de ellos no saben si volverán a estar en funcionamiento. Aunque estés cerrado, los gastos siguen y siguen y siguen. Entonces, yo conozco y de primera mano centros ya de 0 a 3 que no van a levantar persiana porque no pueden asumir estos gastos. El tiempo dirá si estas paredes volverán a estar llenas de vida. Las escuelas infantiles de 0 a 3 no son centros dependientes del Departamento de Educación. Son centros que el Departamento de Educación, como entendemos que son centros educativos, establecemos convenios y decretos de transferencia. El Departamento de Educación, no en sí mismo, sino el Gobierno, tiene 7 escuelas infantiles de 0 a 3 dependientes del Departamento, en este momento, de Derechos Sociales. Por lo tanto, el Departamento de Educación no puede dictar instrucciones para centros que no son dependientes de su ámbito de intervención. En septiembre, con 15 alumnos por aula, un modelo escolar mixto, online y presencial es lo que baraja el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas. Desde Navarra, dice el consejero, se prevén todos los escenarios. Que el día 8 de mayo hay una conferencia general que preparará una conferencia sectorial que va a celebrar el 14 de mayo entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas y quizás ese sea el foro donde se determinen con más acervo, con más rigor, cuestiones del ámbito a medio plazo, aunque son cercanas, el mes de septiembre está ahí. Para ese curso 2020-2021, Educación amplía la propuesta en formación profesional en un 6%. En total, 130 titulaciones, más de 4.500 plazas. Las prescripciones... que van del lunes 25 de mayo al viernes 5 de junio. Y esta prescripción
tendría efecto pues, para los ciclos de grado medio, para los ciclos de grado superior, para los de formación profesional básica y asimismo para las pruebas de acceso. En la actualidad, los ciclos con carácter general se encuentran a un 100% de ocupación. El jueves conocíamos que el Departamento de Derechos Sociales ya tiene previsto reanudar servicios y prevé más ayudas para colectivos vulnerables. En el Parlamento, enfrentamiento a cuenta de la realización de test y pruebas diagnósticas entre el Ejecutivo y Navarra Suma. Y precisamente este mismo día acompañábamos a una empresa que ya ha comenzado a realizar a sus empleados test de detección de coronavirus. Con las residencias bajo control y el número de contagios frenado, el Departamento de Derechos Sociales reanuda algunos servicios y prestaciones. Han sido unas largas semanas hasta llegar a un estado en el que parece que la situación ha cambiado de rumbo y podemos pensar ya en adoptar otro tipo de medidas. Comienza una nueva etapa que no será fácil, dice la consejera, que ha firmado 2 órdenes forales que permitirán reanudar la valoración de la dependencia y agilizar trámites. Las personas dependientes que ya eran beneficiarias de una prestación o de un servicio de los contenidos en el catálogo de la dependencia pueden realizar la solicitud de cambio de prestación remitiendo directamente al Departamento de Derechos Sociales sin necesidad de formalizarla a través del Servicio Social de Base o del Centro de Salud. Se levanta la suspensión de nuevos ingresos en residencias y centros de discapacidad previa prueba de PCR, aunque todavía no se permiten visitas. Abren de nuevo los centros de atención psicosocial, centros de día juvenil y visitas en centros de encuentro familiar, pero siguen cerrados los centros de día y servicios de apoyo a la autonomía personal. Medidas con la vista puesta en la fase 1 que vienen acompañadas de dinero. 4,5 millones de un fondo estatal complementados con fondos propios para refuerzos de plantilla y recursos o proyectos como la renta garantizada. 15.000 familias se estimaban iban a recibirla este año. Se calcula que con la crisis unas 1.000 más. Entre los meses de marzo y de abril hemos tenido ya 600 solicitudes nuevas que no estaban previstas. No es fácil vivir así, pero... Dependerá de la evolución del mercado de trabajo para dejar de percibirlas. También se está a la espera de la puesta en marcha del ingreso vital mínimo que consensúa el Estado con las comunidades autónomas. Javier Esparza insiste. Navarra tenía capacidad para realizar muchos más test. Yo vuelvo a preguntar, ¿por qué no se hicieron desde el principio? Y le acusa al Gobierno de haber jugado con los números. Y lo que hace falta es no jugar como trileros con los números de las pruebas que se están haciendo en esta comunidad. Pero la presidenta le responde. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque no teníamos capacidad. ¿Por qué la clínica no hacía antes? Señor Esparza, porque tenía que ser acreditado. No acuse al Gobierno de ser trilero, señor Esparza. Lo que pasa es que usted, como no escucha, malinterpreta y le pide que no haga populismo. El uso de recursos no está a disposición ni de la arbitrariedad ni del populismo, sino del criterio de los y las expertos. Otro asunto que sigue generando discusión entre Navarra Suma y el Ejecutivo es el de permitir a las empresas hacer test. Por lo menos den libertad a las empresas navarras para garantizar la seguridad de sus trabajadores, porque eso también nos ayuda al conjunto de los ciudadanos. Infórmese mejor. Las empresas, si lo solicitan a través de su mutua, si lo solicitan con la firma de un facultativo, pueden hacer pruebas, señor Esparza. Según la presidenta Chivite, en Navarra se han hecho más de 50.000 pruebas para detectar el virus, 27.617 PCR y 23.613 test rápidos. 1.600 empleados, todos menos uno, van a realizarse la prueba en el grupo AN, prioridad para los considerados colectivo vulnerable, formado por unas 700 personas. Este grupo de profesionales que tenemos aquí detrás está realizando el denominado test ELISA. Consiste en una extracción de sangre que dice si has generado anticuerpos o no y te sitúa en 3 escenarios. El primero, si has pasado el coronavirus; el segundo, si tienes el coronavirus; o un tercer escenario, si no tienes y no has pasado el coronavirus. Tienes anticuerpos altos porque tienes en ese momento el virus, con lo cual cada trabajador se puede proteger en su casa y proteger a los suyos. El siguiente caso es que tengas los anticuerpos altos, pero porque ya lo pasaste en su momento, con lo cual bueno, te quedas más tranquilo, el riesgo al contagio es muchísimo menor. Y el tercer caso pues es no tienes los anticuerpos altos,
y por lo tanto ni lo has pasado ni lo estás pasando. Entre 3 o 4 días para obtener unos resultados con una fiabilidad mayor del 90%. Nos informamos con microbiólogos y nos empezamos a hacer casi un poquito expertos en este tema, porque la verdad es que son términos que a nosotros pues bueno, nos eran un poco desconocidos. Y realmente coinciden, con los expertos que consultamos coinciden que el mejor test es este tipo de test. Entre martes y miércoles ya han realizado 93 pruebas de este tipo, una medida preventiva más. El grupo AENE se suma así a la realización de test, como lo viene haciendo la empresa Acciona desde finales de abril. Grandes entidades como Volkswagen Navarra o el grupo VESA están estudiando la posibilidad de realizar también este tipo de pruebas a sus empleados. El viernes el Gobierno confirmaba a Navarra Televisión que el concurso para la compra de respiradores que lanzó a principios de abril quedaba desierto, lo que generó el malestar de las empresas que se habían presentado. Además, el Ejecutivo ponía sobre la mesa un documento que recoge varias propuestas de emprendimiento rural e innovación social para luchar contra la despoblación. Un día con una noticia amable, otra residencia más que supera el confinamiento de sus empleados con los residentes sin ningún caso de coronavirus. A principios del mes de abril, en el punto álgido por la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Navarra abrió un concurso para la compra de respiradores. Compra de 300 respiradores con un valor de 3,5 millones de euros que iba a realizar a empresas navarras. Un mes después, el concurso, según fuentes del Gobierno consultadas por Navarra Televisión, queda desierto. El motivo que señalan que ninguno de los prototipos cumple con la totalidad de los requisitos. Según esta misma fuente, se lo están comunicando a las diferentes empresas que se presentaron. De la misma manera, algunas de esas empresas han asegurado a esta misma casa que de momento no tienen noticia del Ejecutivo y que han conocido los hechos a través de los medios de comunicación. Una situación que ha producido malestar en las entidades, ya que no comparten el criterio del Gobierno. Aseguran ellos que los prototipos sí cumplen lo acordado. El mundo rural vuelve a ponerse en primer plano en tiempos de coronavirus. Va a ser clave para la salida de la crisis en la que estamos y además Navarra necesita que el ámbito rural ofrezca todas sus potencialidades. Unas potencialidades que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha con 14 medidas para impulsar el emprendimiento en las zonas más despobladas. Entre ellas se encuentra la creación de un Uber rural, iniciativas de cohousing o viviendas compartidas, además de comunidades energéticas y escuelas rurales. Atrayendo a nuevos talentos y emprendedores no solo es posible, sino que resulta necesario. La despoblación es un reto, pero también es una oportunidad de crecimiento como sociedad. Ahora se mira de reojo la calidad de vida de las zonas rurales frente a las ciudades. Que nunca hemos tenido una ventana de oportunidad tan importante para el mundo rural como la que ahora se nos está abriendo. Muchos ciudadanos y ciudadanas urbanas que viven en ciudades están pensando seriamente el poder vivir en una zona rural. Y nos tenemos que quedar con eso, con que lo rural es la vanguardia. Unas acciones que buscan revitalizar los pueblos. 8, 9 y 10. No han sido 10, sino 40. Tampoco son futbolistas, pero les hacen paseillo, porque ellos y ellas también han ganado. Han marcado un gol al coronavirus. No hay trofeo, por suerte, tampoco corona. Para ellos y ellas, flores y el sonido de la victoria. Han sido 7 semanas de confinamiento del personal, con el objetivo de evitar la transmisión del virus dentro de la residencia. Nos planteamos que en una residencia con tantos trabajadores, cerca de 60, teníamos un riesgo muy elevado, así que lo que hicimos fue dividir la plantilla en 2 grupos que hemos hecho relevos. Desde el 24 de marzo fueron 22 las trabajadoras las que se encerraron en el centro con los 80 residentes. El 13 de abril otro grupo tomó el relevo y con turnos de entre 8 y 10 días fueron rotando. Han sido unas semanas de convivencia muy bonita, llena de imágenes y recuerdos que nos van a acompañar siempre. Hemos podido convivir con los residentes, entre todas, con las hermanas. Nos llevamos todos una gran satisfacción personal, un recuerdo muy bonito, a pesar de las dificultades del momento. Con esa mochila vuelven ahora al trabajo, a sus turnos normales. Trazaron un objetivo y lo han cumplido. Y nada, pues que a seguir adelante, esta residencia va a conseguir todo, porque, bueno, como digo, eso, nuestro capital humano es nuestra mayor riqueza, lo habéis demostrado, y gracias y admiración por todas y todos.
La plantilla de Osasuna vuelve de forma individual a los entrenamientos en las instalaciones de Tajonar tras 56 días de parón forzado por el coronavirus. Los jugadores y el cuerpo técnico han sumado a su indumentaria habitual los guantes y la mascarilla. Separados por franjas horarias y de forma escalonada entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde. Así llegaban los jugadores de Osasuna a Tajonar, en sus vehículos propios y vestidos con la ropa de entrenamiento desde sus domicilios. La primera prueba que han pasado ha sido el control de temperatura. Dentro de la novedad que supone todo esto, pues bueno, lo hemos afrontado con ganas y bueno, a ver cómo ahora el día a día, que va a ser lo importante, ¿no? Un entrenamiento singular a puerta cerrada y con el menor número de técnicos posibles. Los jugadores han pisado el césped de Tajonar casi 2 meses después y lo han hecho de forma individual con trabajos de técnica, resistencia y cambios de dirección. Es que se familiaricen un poquito ya con el entorno, a todas esas medidas que tenemos que adoptar ahora y los primeros días, pues bueno, queremos eso, ¿no? Que para ellos poco a poco esto sea como más familiar. En esta primera toma de contacto no han faltado las mascarillas, los guantes ni las estrictas medidas de seguridad y desinfección. El cuerpo técnico ya tiene puesta la mirada en el paso a la siguiente fase, donde podrán entrenar en grupos reducidos. Poco a poco quieren volver a la denominada nueva normalidad, sabiendo que les espera un calendario diferente y exigente. Que prácticamente en 5 semanas tendremos que jugar los 11 partidos con todo lo que eso conlleva también. Para poder participar en los entrenamientos, los jugadores se han sometido a 2 pruebas, las ya conocidas PCR y el test serológico. Hasta aquí los principales titulares de esta semana. Ya saben, toda la información actualizada en navarratelevisión.es. El resumen informativo aquí dentro de 7 días. Les esperamos. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.